¿Qué tal, banda fitness? ¿Cómo les va la vida? Pues aquí muy contento, estoy retomando estos en vivos. Lo dejé, estaba viendo, no puede ser, creo que más de un mes. Entre el post-COVID y todo lo que pasó, ya estoy de vuelta. Y el día de hoy quiero tocar un tema que me parece muy atractivo. Es sobre la serie Élite de Netflix, que de poder ser una serie del montón, una serie más de jóvenes, una serie que va a terminar porque ya nos aburrió la misma historia, que es al niño le gusta la niña, un niño más pobre, una niña más rica, los ricos son malos, los ricos son bullies, pero luego se vuelven buenos y se hacen amigos. Se ha vuelto seguramente la serie de nicho más exitosa y que pasará a la historia. ¿Y por qué es muy relevante hablar de eso? Porque como ustedes saben, yo tengo una agencia de redes sociales en que hablamos del marketing de contenidos, de crear tu comunidad, de consentir a tu audiencia. Y precisamente encuentro en Élite una forma que no había pasado. Por favor, recuérdenme si alguien de los que nos está viendo, I'm Ready, Letia, Connie, María Luna, si alguien de ustedes recuerda un ejemplo similar de una serie que haya empezado como una serie mainstream, o sea, una serie grande, que después se haya ido a nicho. Porque tenemos el ejemplo inverso, por ejemplo, una serie como RuPaul's Drag Race, que empezó como un reality show muy de nicho, o sea, muy solamente para gays y para drags, y de repente dio el salto al mainstream en Estados Unidos, se volvió un programa que gana premios a nivel nacional, que gana reconocimientos, que lo ven en todos los lugares. Y aquí en Élite pasó lo reverso. ¿Y por qué me llama la atención esto? Yo llevo mucho tiempo platicando con ustedes y la gente con la que hablo de cuestiones de marketing y de emprendimiento, de que tienes que buscar anicharte. O sea, queremos siempre, y es más, yo eso lo hablaba desde que llevaba las cuestiones de marketing en redes, en Sport City, en el área deportiva, de que hay que buscar buscar un nicho. O sea, tú tienes que buscar como una forma en la que tus contenidos apelen a ese grupo de gente y le lleguen directamente a ellos. Y es lo que Élite hizo. Élite empieza, es una serie que lleva 5 temporadas, o sea, lleva 5 años, digamos, al aire, en bloques de 10, 12 capítulos cada año. Empieza como la típica serie de jóvenes, hay gente que decía, ay, mira, es como Rebelde, pero combinada con no sé qué. Yo le diría, eso era una serie de fórmula totalmente. Una escuela de niños ricos, entonces el único problema si eres un niño rico es la escuela y el amor, y entonces entra un becado que se va a enamorar de la niña más rica. Era una historia que tenía caducidad. Generalmente estos tipos de historias duran más o menos 3 temporadas siendo muy exitosas, que es el lapso en el que tú puedes, digamos, conservar el mismo elenco y mantenerlo en la prepa, porque ni siquiera estamos hablando de que es muy raro que una serie crezca y traspase esa frontera, que a lo mejor como Beverly Hills, que sí fue prepa, luego universidad, luego la vida laboral, pero va bajando obviamente tu audiencia y se hace muy complicado porque es muy difícil mantener un elenco por tanto tiempo, porque cada vez, como en el fenómeno Friends, cada vez les tienes que pagar más y más y más dinero para que se quieran quedar en tu programa, sobre todo porque ese programa depende mucho de que la gente se enamoró de esos personajes. Aquí Élite le dio la vuelta. Élite, en lugar de decir o aferrarse que me voy a quedar con Guzmán y me voy a quedar con Lu y me voy a quedar con Omar todo el tiempo, ellos en lo que pensaron es, a ver, se analiza, ¿no? Después de la primera temporada, ¿qué es lo que más gustó? Bueno, la parte de crimen, que lo tomaron de Pretty Little Liars, y la parte de las historias de los jóvenes. Entonces le dan un seguimiento, pero por ahí había una historia gay, que ahorita como por cuestiones de corrección política tiene que entrar. Una historia gay que era de Omar y Ander, que de repente empieza de ser como otra trama más, empieza a agarrar cada vez más protagonismo, y en la temporada 2 más protagonismo. Los creadores de la serie, las producciones seguramente se dan cuenta de cómo el impacto que tenía en redes iba por ahí. Y lo que deciden al ver que los personajes van creciendo, lejos de inventarles más historias ridículas o absurdas, es empiezan a salir personajes de la trama, empiezan a entrar nuevos, y en ese entrar y salir, esta trama de esta pareja gay empieza a tomar cada vez más importancia, llevan incluso invitados, empiezan a ver que toda esta cuestión de diversidad, por morbo o no, empieza a entrar como muy orgánico en Élite. Empieza a crearse una comunidad, a la gente le empieza a gustar. Y es en ese momento, temporada 3, ya la mayoría del elenco pues ya tenían que salir de la prepa. O sea, no los puedes retener ahí más tiempo, ni puedes alargar tanto. A lo mejor sí aguantan 2 temporadas en el mismo ciclo escolar, pero ya más de eso no lo puedes aguantar, sobre todo cuando tus personajes empiezan en el último año quizá de prepa, o de high school, o no sé cómo se diga en España o en otros lugares. Entonces, aquí lo interesante, y que es la decisión que toman los productores, es vamos a hacer de Élite una franquicia. Una franquicia de qué va, son como las series de médicos en Estados Unidos, por ejemplo, o las series de bomberos, o las series de abogados, en que la trama son básicamente casos unidos por un grupo de personajes principales
que son como los que van a tener, digamos, el melodrama o la trama romántica, pero en general lo que son es historias alrededor de una profesión. Esa es la franquicia. Entonces aquí en Élite lo que hacen es que son historias de jóvenes preparatorianos privilegiados que tienen y que van a ir cambiando, que se van a ir moviendo con el tiempo. Entran unos personajes, salen otros personajes. Pero aquí la parte que es más interesante es como al escuchar a su audiencia, ver qué gustaba en redes, de qué se hablaba, cuál era la conversación, empiezan precisamente a meter toda esta cuestión de la diversidad contada, híjole, de forma muy neta, muy honesta, sin tapujos, o sea, poniendo escenas de, pues, que puede ser soft porn, que a mucha gente quizás en ese momento pierden mucha audiencia, pero ganan una audiencia nueva mucho más fiel, porque es una audiencia que tiene menos opciones. A lo mejor se perdieron la audiencia de las señoras o los señores que veían el melodrama por verlo, o de jóvenes más conservadores que lo veían como por el drama de los juveniles, pero empiezan a ganar toda una comunidad que es la que ha hecho que Élite sea, si no me equivoco, la serie juvenil más exitosa, serie hablada en español, y probablemente una de las más exitosas juveniles, incluso habladas en inglés. Porque estamos hablando de una serie que va por la temporada 5 y que sigue creciendo, que sigue siendo un fenómeno cada vez que la lanzan. Por ejemplo, esta temporada 4 empiezan a meter una trama aparte, ya meten lesbianas también, empiezan a jugar mucho más como cómo se van dando las relaciones, hasta que llegan a esta temporada 5 de Élite, que de mí se acuerdan va a ser un hito, sobre todo entre la gente interesada en temas LGBT. La temporada 5 de Élite ya es una trama totalmente gay. Es una trama en la que hay pocas relaciones heterosexuales. De hecho, son la minoría en esta temporada. Empiezan a poner fantasías que tenemos todos los gays y es una trama meramente gay, pero no vendida como tal, y que gente que ya veía la serie la puede seguir viendo, captan nuevas audiencias, pero sobre todo se posicionan como la serie de nicho LGBT más importante hablada en español y que solo puedes ver en Netflix. Entonces ahí te puedes dar cuenta, este es un gran ejemplo de cómo debes escuchar a tu audiencia, ver quién te está haciendo caso. A lo mejor, estoy hablando al bueno, a lo mejor los creadores de Élite querían que fuera un fenómeno entre todos los jóvenes del mundo por igual y estar haciendo que los personajes crecieran, pero seguramente se dieron que la jugada era principalmente apelar a toda esa gente joven gay que los estaba siguiendo, que le gustaban esas tramas, que se sentía actual, y vieron que no tenían que depender de unos personajes, vieron que lo importante de Élite era la franquicia como tal. Entonces ahora vemos una serie en que no se va Dana Paola, no pasa nada, se va Guzmán, no pasa nada, se va Ander, no pasa nada. Sigue habiendo historias, la gente sigue envolviéndose en los personajes y en esta dinámica en la que vemos un crimen, y sobre todo una trama que va muy orientada a la comunidad LGBT, lo cual se agradece, y sobre todo que esté en el mainstream porque esté más a disposición de mucha gente. Entonces ese es el tema que les quería contar ahorita, y ahorita nos vamos a ir a YouTube, donde vamos a hablar de por qué de repente vale la pena dejar el gimnasio, vamos a hablar de qué videos se recomiendan usar ahorita en Instagram, que ya se volvió una plataforma de video principalmente. Y para los que no vieron esto, pues vamos a hablar un poquito más de Élite como ejemplo de marketing que escucha a su audiencia. Un gusto saludarlos, muchas gracias por conectarse. Por favor, suscríbanse al canal, compartan el video, recomiéndenme. Acuérdense que lanzamos retos diarios lonja con frecuencia. Próximamente viene un reto de keto, 28 días, buenísimo. Para los que quieren bajar la lonja antes del verano, ese es tu reto. Les mando un abrazo, gracias por conectarse. Bye.